Muy buenas noches. Bienvenidos a Teoría Omicron. Este es el segundo programa de una aventura maravillosa en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo que es Antonio Mora Vélez. Bienvenido, Antonio. Chévere. Esta semana te cuento que tenemos el nuevo número de la revista y más adelante te contaré las novedades y también voy a hablar un poco sobre ciencia ficción, sobre la tecnología y asociado a la ciencia ficción. Antonio, un gusto saludarla y un saludo desde acá, desde el Ecuador a Colombia. Bueno, es un placer, Cristian, de estar con ustedes aquí en esta eh, revista radial de teoría Omicron y poder compartir con los amigos fanáticos de la ciencia ficción, fans de la ciencia ficción, algunas de mis experiencias en el género. Es lo que más pienso yo que puedo aportar al conocimiento de esta maravillosa vertiente de la literatura, que es la ciencia ficción, y que yo me he empecinado en cultivar, sobre todo en Colombia, donde con contadas excepciones son muy pocos los escritores de ciencia ficción que están activos y publicando. Qué bueno escucharlo, Antonio. Qué bueno escucharlo, Antonio. Me da gusto que usted se dedique a la ciencia ficción, y al menos en Latinoamérica, que siempre es una vertiente que ha sido poco explorada y considerada. Carolina, ¿qué nos tienes con respecto a José Antonio, a Antonio Mora, por favor? ¿Puede investigar? Justamente, Cristian, te quería comentar que estuve justamente averiguando, queriendo saber quién era Antonio Mora Vélez y pude encontrar que Antonio Mora Vélez es de nacionalidad colombiana. Docente y directivo universitario, poeta, cuentista, novelista, ensayista y gestor cultural. Es considerado uno de los precursores y un clásico de la ciencia ficción colombiana. El escritor colombiano del género que más libros de ciencia ficción ha publicado y que más veces ha sido incluido en antologías. Ha publicado 10 libros de cuentos, 4 novelas, 3 poemarios y 2 libros de ensayos, todos estos de la ciencia ficción. Sus cuentos y poemas figuran en varias antologías nacionales y extranjeras, entre las cuales destacamos Joya de la Ciencia Ficción, Antología Latinoamericana de Ciencia Ficción, Ficción y Realidad y Tricentenario. Ha obtenido varios premios y distinciones. Su cuento Justi ganó el concurso internacional de cuento de ciencia ficción auspiciado por la Unión Hispanoamericana de Escritores. Su poema Los jinetes del recuerdo ganó el concurso internacional de poesía fantástica auspiciado por la revista española Minatura. En agosto de 2014, el Parlamento Nacional de Escritores le hizo entrega del Libro de Oro de las Letras Colombianas como un reconocimiento a su obra. Realmente tenemos un gran invitado, Cristian, el día de hoy. Qué bueno tenerte aquí, Antonio. Gracias por la explicación, Carolina. Muy amable. Gracias. Antonio, para empezar la conversación quisiera hacerle una pregunta que usted ya nos dijo bastante, ¿no? Pero ampliemos un poquito. ¿Qué es para usted la ciencia ficción? Bueno, yo he aventurado en dos de los ensayos que figuran en este libro, que es la ciencia ficción, una definición, porque como usted sabe, Cristian, casi todos los escritores de ciencia ficción tienen su propia definición de lo que es la ciencia ficción, A eso sí, desde ley. hasta el Todos punto de que tienen. es bien difícil encontrar una definición que pueda ser aceptada por todos. Yo creo, por mi experiencia, que ciencia ficción es todo texto en narrativa o en prosa que proponga una realidad distinta, bien en el pasado o hacia el futuro, de la que existe actualmente en
la Tierra, en nuestra sociedad. Propuesta que puede estar basada o no en las ciencias, porque aun cuando la ciencia ficción surge, cuando las ciencias se desarrollan y le muestran al hombre un panorama de que el futuro puede llegar a ser diferente. Es decir, cuando el hombre adquiere conciencia de que la sociedad cambia, que no siempre es ni será la misma, cuando ese convencimiento surge es cuando, en opinión de muchos tratadistas, surge la ciencia ficción. Desde luego, repito, de la mano de las ciencias, aun cuando eso es una verdad de apuño, no siempre un relato de ciencia ficción está basado en X o Y teoría científica, pero sí tiene que estar basado en el ambiente general que generan las ciencias en la vida contemporánea. Es decir, en esa imagen dialéctica de la sociedad que la genera el cambio científico, enterando de nuevos descubrimientos, de nuevos inventos, de nuevas tecnologías, etc. Entonces, esa dialéctica del conocimiento y del desarrollo aplicado del conocimiento a la sociedad humana es el ambiente del cual se nutre la ciencia ficción para hacer sus extrapolaciones, sus anticipaciones, sus críticas, etc. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos lo que yo considero es la ciencia ficción. Al rato que usted me está diciendo ciencia, estamos asumiendo el método científico, ¿no? O sea, ¿considera que la ciencia ficción sí tiene que ver mucho con el método científico? Por supuesto, porque surge, repito, surge con el desarrollo de la ciencia, pero aun cuando el escritor que toma como referente las ciencias debe basarse, debe tener en cuenta el método científico. Y en eso se diferencia de la fantasía y la literatura fantástica en general. Puede suceder que haya textos de ciencia ficción en donde no necesariamente el escritor se fundamente en el método científico, sino en la desbordante imaginación que las ciencias mismas han logrado influenciar en la sociedad humana. Es que hoy... Estamos hablando de especulación ahí, en cambio. La mecánica cuántica está creando una serie de imágenes, digamos que literarias, que sobrepasan a cualquier imaginación creadora del más aventajado de los escritores de ciencia ficción. Entonces, esa desbordante imaginación de las ciencias le da pie al escritor de ciencia ficción para utilizarla en su actividad creadora, más que en el método científico en sí. Claro, estamos hablando de bastante imaginación, lo que significa que hablamos sobre especulación científica, ¿no es cierto? Lo que muchas veces hacemos, Sí. ¿no es cierto? Una especulación científica que nos trata de decir algunas cosas. En su definición también me llamó bastante la atención el tema del asunto. ¿La ciencia ficción predice o previene? ¿Qué dice usted? Perdón, no te escuché bien. La ciencia ficción, en su definición, usted me había dicho con respecto a que la ciencia ficción mira el futuro, ¿no es cierto? Ese futuro, entonces la pregunta mía era si la ciencia ficción previene o predice ese futuro. Bueno, la ciencia ficción es el único género que no solamente se ocupa del futuro, se ocupa del pasado. El pasado para reinterpretarlo fantasiosamente. Son los textos que responden al célebre planteamiento: ¿qué hubiera sucedido si tal cosa? Ejemplo típico, la novela de Phil K. Dick, el hombre en el castillo. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos y los aliados no ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Ese es más o menos
el planteamiento de la ciencia ficción cuando se traslada al pasado. En mis poemas, yo reinterpreto desde el punto de vista de la ciencia ficción y la fantasía muchos mitos de la Biblia. Mire usted, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Pero también se ocupa del futuro. Ahora, ¿el futuro de qué manera? El futuro para anticiparlo apocalípticamente o para anticiparlo desde un punto de vista utópico. Ahí vienen las dos grandes vertientes de la literatura de ciencia ficción, la literatura apocalíptica y la literatura o distópica, como le llaman algunos, y la literatura utópica, ¿no? Alguna vez alguien me preguntó o me dijo que para él, el entrevistador, la literatura de ciencia ficción era medularmente distópica, que él no creía que la literatura utópica pudiera clasificarse de ciencia ficción. En una entrevista que fue publicada en la Argentina, incluso en la revista Axon, yo le dije que le contesté que no compartía ese criterio, que yo creía que tanto la literatura utópica como la distópica tenían derecho a existir y ambas eran de ciencia ficción. Pero incluso creo que le llegué a decir que no necesariamente la una se excluye con la otra y que en un texto pueden coexistir. Por ejemplo, en mi novela de ciencia ficción, Los Nuevos Iniciados, es una novela que puede ser calificada de utópica y de distópica. ¿Por qué? Porque ¿dónde está lo distópico o lo apocalíptico? Que hubo una guerra nuclear y gran parte de la sociedad humana fue extinguida. ¿Dónde viene lo utópico? Que quedaron muchos grupos humanos en muchas partes del mundo viviendo, es decir, se salvaron de la hecatombe. Y esos grupos humanos comenzaron a rehacer el tejido social, a reorganizar la sociedad, partiendo casi de cero, partiendo casi de cómo eran las sociedades primitivas. Pero cuentan con la ayuda de unos seres que llegan del espacio. Y por ahí se está diciendo que ya se están acercando, ¿no? Que están notando que nosotros los seres humanos estamos a punto de acabar con esta civilización y vienen de pronto en ayuda nuestra. Eso le he leído por allí en algunos textos de las revistas estas que se ocupan de los alienígenas y todo esto. En la novela, unos seres del espacio llegan después de la guerra nuclear y comienzan a ayudar a los seres que yo ubico geográficamente aquí en una región que llamamos el Golfo de Morrosquillo, acá en Colombia, y comienzan a ayudarlos a organizar otra vez la sociedad humana. Entonces, fíjense, ahí están los dos aspectos: el aspecto apocalíptico, porque hubo una guerra que destruyó gran parte de la humanidad, y el aspecto utópico, ¿por qué? Porque sigue la esperanza en que el ser humano puede seguir existiendo en la Tierra. Aun cuando eso que yo planteo en la novela lo estoy viendo cada vez más difícil en la realidad. Yo creo, sinceramente, con todo y que he sido un creyente del aspecto utópico de la ciencia ficción, yo creo que cada vez más se nos van cerrando las oportunidades de salvar el planeta, de salvar la civilización. Por mucho que ya Estados Unidos, leí hoy precisamente, están tratando de instalar una central, digamos, de una posta de navegación en la Luna con miras a colonizar Marte. Pues yo creo que no vamos a tener yo creo que no vamos a tener tiempo, porque los científicos dicen que para el 2050 se habrán agotado los recursos del planeta energético y habremos contaminado
de tal manera el aire y los océanos que la vida humana va a ser bien difícil, casi que imposible sobre el planeta. Por eso, repito, soy ahora bastante pesimista respecto del futuro. Interesante el tema. Ahora quiero un poco trasladarme un poco en el tiempo. Cuénteme, ¿desde cuándo empezó su gusto por la ciencia ficción? ¿Dónde empieza ese gusto, esa fascinación por la ciencia ficción? ¿Cómo me surge ¿Cuándo el empieza interés por ese? la ciencia ficción? Así es. ¿Cuándo le surge el Ya, interés por la ciencia ficción? como todos los jóvenes estudiantes de la secundaria, pues yo leí las obras de Julio Verne, leí las obras de H.G. Wells, leí un par de obras de George Orwell, la Frankenstein de Mary Shelley, que son los 4 personajes a los cuales los teóricos de la ciencia ficción consideran como los precursores, ¿no?, del género en el mundo. Pero no fue sino ya estuve estudiando en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, y simultáneamente era profesor de filosofía en un colegio de secundaria, cuando me interesé por las lecturas de ciencia ficción. Mi primera lectura, como lo digo en este libro que ya les he mostrado, fueron de las colecciones de la editorial Bruguera, la célebre colección 70 de la editorial Bruguera, donde conocí pues a todos los grandes clásicos de la ciencia ficción, como Ray Bradbury, Isaac Asimov, Paul Anderson, Clifford C. Mack, en fin. Y también en una librería de Cartagena encontré también a los autores soviéticos de ciencia ficción como Iván Efremov, como los hermanos Strugatsky, como Believ y otros, y comencé a leer. Hubo un antecedente que me puso también sobre la pista, digamos, de la ciencia ficción, y es que siendo estudiante de secundaria, un profesor muy amigo de lo esotérico, y como conocía mi afición por el cine de ciencia ficción y por estar mirando en un telescopio del colegio a Saturno y a la Luna y etcétera, me dijo: Antonio, ¿tú leíste el Ramayana? Y le dije: no. Y me dijo: pues vas a tener que leerlo porque te vas a llevar una sorpresa, a ti que te gusta lo fantástico. Y bueno, leo el Ramayana y me encuentro con que un libro escrito 3000 años antes de Cristo aparecen unos seres vinculados a la guerra, que es el tema de la obra del Ramayana, a la guerra que libra Rama contra otro ejército, y la causa es algo parecido a Helena, el de Troya, ¿no? Al personaje a Rama le roban la esposa y eso origina la guerra. Entonces resulta que creo que al lado de Rama, cuando en ese momento el arma más poderosa que tenían los ejércitos era el elefante, que era el tanque de guerra de esa época, el elefante. Aparecen unas naves voladoras con propulsión a chorro, jets de guerra, y aparece un arma que lanza un rayo que calcina todo lo que toca, o sea, el rayo láser, y unos seres con apariencia no humana que hablan como los humanos. Entonces, yo que leo eso y
me hago la siguiente inquietud. Bueno, o esto es un libro de ciencia ficción, que no lo creo, porque yo no creo que el autor del libro, que es Valmiki, haya pensado en escribir una obra de ciencia ficción 3000 años antes de Cristo. O es una historia real, y aquí vinieron seres del espacio en esa época del Ramayana y participaron en esa guerra. Bueno, esa cosa me produjo la inquietud por los extraterrestres, que es uno de los temas de la ciencia ficción. Y por eso comencé a leer ya en la universidad todos estos libros de ciencia ficción que les he mencionado. Pero cualquier día se me ocurrió escribir un texto, un cuento, con una intención política, y me resultó de ciencia ficción. Y lo mandé a un diario, a un suplemento literario de un diario de Cartagena, y el director me lo publicó, a pesar de que no era un cuento muy bien escrito, hasta el punto de que yo no lo tengo incluido en ninguno de mis libros. O sea, yo lo deseché. Pero entonces el director del suplemento me dice, oye, ¿sabes una cosa? Que ese cuento tuyo le hace falta un taller, le hace falta trabajarlo mejor literariamente, porque lo escribiste con rabia. Si tú querías era mandarle un viaje crítico a un personaje, el cuento se llamaba El día en que los asnos acusaron a los hombres. Pero te lo he publicado porque es de ciencia ficción, y en Colombia casi nadie escribe ciencia ficción. Entonces me parece que tú estás descubriendo un filón para tu posterior trabajo literario, si es que te interesa la literatura. Bueno, eso me quedó sonando en la cabeza, y cualquier día, eso lo cuento en una en una novela incluso que estoy terminando, y lo he contado en muchas entrevistas. Fui a un colegio a esperar a mi novia, un colegio de monjas, y no sé si en el Ecuador es igual, pienso que sí. Las monjas tienen una costumbre, y es la de que engalanan sus colegios con mucha vegetación, ¿no? Plantas ornamentales, hermosas flores, hojas grandes, etcétera. Y había caído una llovizna, digo usted, de madrugada, y en la mañana, cuando yo llego al colegio, veo que hay una gota que está sobre una hoja, y yo comienzo a jugar con la gota, y la gota se convierte en un prisma por rayos solares. Y entonces a mí, como se dice popularmente, se me enciende el bombillo, y escribo un cuento que titulé La gota. Pero en el cuento, la gota no es de agua, es una nave del espacio que llega al planeta y que pasa totalmente desapercibida, como posiblemente pasó desapercibida la gota esa del colegio si no hubiera sido porque yo me puse a jugar con ella ahí en la hoja. Y ese cuento, un amigo, gran lector, me dice, Antonio, ese es un cuento que está muy bien escrito. Ahí sí, ahí sí atinaste. Vamos a mandarlo para el magazine dominical del Espectador. Y lo mandé. Y a la semana o a los 15 días sale el cuento publicado con despliegue, una nota del director, que era Gonzalo González Gok, diciendo, ha surgido un escritor de ciencia ficción en Colombia, género que no cuenta en nuestro país con muchos cultores. Escribe desde Montería, etcétera, 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 y hace un elogio del cuento. Entonces, ahí descubro yo lo que ya me había anticipado el director del magazine de Cartagena, que ese era mi camino, mi ruta, y comienzo a escribir ciencia ficción. En el lapso de año y medio, ese señor director del magazine dominical, que debieron haberle criticado esa actitud, me publicó 6 cuentos. O sea, cada mes y medio, cada 2 meses apareció un cuento mío.
en ese magazine. Eso me dio a conocer como escritor en Colombia. Eso fue en el 70, 1970. En el 79, varios amigos, yo fundo un grupo literario que se llama El Túnel. Varios amigos me dicen, oye, ¿por qué no recoges esos cuentos que publicaste en el magazine dominical? Eran como siete cuentos, más los que tengas por ahí nuevos, y publicas un libro. Y bueno, uno de esos cuentos, Glixa, gana un concurso nacional auspiciado por el mismo magazine dominical, concurso nacional de cuentos, que fue el cuento, digamos, que más me hizo conocer en la literatura colombiana, porque figura incluso en textos de español y literatura que se estudian en los colegios. Entonces yo publico mi libro, Glixa y otros cuentos de ciencia ficción. Es mi primer libro y recibe los elogiosos comentarios de críticos como Isaías Peña Gutiérrez, como Jaime Mejía Duque, como Juan Vargas Cantillo, en fin. Y ahí comienza mi carrera como escritor de ciencia ficción. Qué bien escucharle de eso. Después de eso, como mencionaba, sí, después de eso vienen como 15 libros más, no sé. A mí siempre me preguntan, yo no atino a decir cuántos son, pero sí son como 15 o más libros de ciencia ficción publicados en Colombia, y tengo ese mérito, ¿no?, de que soy el escritor colombiano que más libros de ciencia ficción ha publicado hasta ahora, ¿no? Qué bueno, qué buena cosa. Con respecto, yo tuve el gusto de leer su libro Viaje al Universo Vecino, y en esos textos yo percibo que hay un gusto por las galaxias, por los planetas. Siempre percibo incluso que existe lo que Asimov sostenía, que la ciencia ficción es una aventura hacia sociedades distintas, y a veces puede ser el espacio, puede ser el universo, ¿no? O sea, me parece que todos esos textos van hacia ese punto. ¿Usted qué opina con respecto a lo que estoy comentándole? Bueno, Viaje al Universo Vecino es una novela que tiene como punto de referencia la tesis ya ampliamente conocida por Stephen Hawking y muchos científicos que han manejado el tema, de que lo que llamamos la singularidad en física, o sea, ese punto de densidad infinita, no solamente existió en el Big Bang, en el origen, en la primera explosión, sino que en el macrocosmos también existen en los agujeros negros esa misma propiedad de la materia, de la singularidad. Tanto que se puede afirmar que el Big Bang es un agujero negro en miniatura, ¿no? Entonces, si antes se creía que la mecánica cuántica y la mecánica clásica, o sea, la que llaman la mecánica de la, ¿cómo es? De la gravitacional, ¿no? Existía una separación, es decir, total. Hoy la ciencia dice pues que el mundo que se rige por las leyes de la gravedad, ¿no?, es un punto intermedio, digamos, entre la mecánica cuántica y los agujeros negros, en donde otra vez rige la mecánica cuántica. Entonces, el viejo tema de la ciencia ficción de que salir de la Tierra tenía como objetivo llegar a otro planeta más o menos igual como los nuestros, ¿no? Y incluso ya hoy la ciencia tiene ya identificado una cantidad de planetas que tienen más o menos parecidas condiciones a las de la Tierra como para albergar la vida.
Entonces a mí se me ocurre, en este viaje al universo vecino, de que la expedición que sale de la Tierra, obviamente sale en el plan de encontrar nuevos mundos, termina en un mundo cuántico. Es decir, terminan los seres del planeta Tierra que van en esa nave viviendo en un mundo cuántico. Es decir, llegando a un punto en el que no tenía ni la menor idea de que se podía llegar. Y en donde obviamente hasta hoy, la ciencia considera que no es posible la vida. Es decir, en un agujero negro, la ciencia considera que no es posible que un ser pueda soportar las grandes fuerzas que hay en un agujero negro. Pero bueno, en la novela de ciencia ficción, que por algo de fantasía y es imaginación, yo planteo de que es posible que en ese mundo cuántico el ser humano pueda seguir viviendo. Obviamente tendrá que producirse en él una conversión cuántica también para que tenga la posibilidad de soportar las grandes fuerzas que hay internamente en un mundo de esa naturaleza. Ese más o menos. Y lo demás es la aventura. Es una novela de aventura porque ellos, antes de llegar a ese mundo cuántico, pasan por diferentes planetas y en cada uno de esos planetas van descubriendo cosas totalmente novedosas, diferentes, ¿no? Ese es más o menos el tema de la novela Viaje al universo vecino. Sí, eso me llamó bastante la atención cuando leí esa novela con respecto a la cuántica, ¿no? El uso de la cuántica, el uso del universo, el uso de ciertas especulaciones científicas que llegaban realmente a dejarle a uno pensando, ¿no? Elucubrando que tal vez sí es así. También había unos referentes personales, que también unos guiños de ajo hace referencias personales hacia sus cuentos o novelas, que me parecieron muy simpáticos y también me parecieron atractivos también, ¿no? También sé y conozco y hemos tenido el gusto de publicar sus poemas en nuestra revista. ¿Considera usted que la poesía es un género complicado como para mezclarlo con la ciencia ficción? No, no creo que sea complicado. Lo que sí creo es que es un género que le exige más al escritor de ciencia ficción que la narrativa. ¿Por qué? Porque el secreto consiste en, primero, decir con el lenguaje de la poesía lo que la ciencia dice con el lenguaje científico. Y segundo, tratar de evitar el uso de términos científicos que no suenen poéticos, porque se da el caso, ¿no? Hay términos que de pronto no suenan muy poéticos y el poeta en ese caso debe buscar el símil, debe buscar el lenguaje poético que lo reemplace. Esta poesía me surge también con mis lecturas de temas de divulgación científica, libros de divulgación científica. Como yo no soy científico, no soy físico, no soy biólogo, no soy químico, no soy ingeniero, no soy abogado, pues para documentarme me toca leer textos de divulgación científica y dependiendo del tema que voy a tratar, leer libros científicos específicos de esa temática. Entonces, leyendo los textos de divulgación científica, encuentro pues que hay escritores científicos que son buenos escritores que utilizaban para ilustrar sus planteamientos frases poéticas. Por ejemplo, hay un escritor que decía, cuando habla de la teoría de cuerdas, hablaba de mallas espumosas, ¿no? Un término poético. Hablar del espacio y de la teoría de cuerdas con el concepto de mallas espumosas, eso es poético, ¿no?
y ponerle a los quarks los nombres esos de Chambers, Encanto y otros más, también es poético. En fin. Y yo me digo, bueno, y si estos señores que son científicos utilizan ese lenguaje como para darle más claridad a su planteamiento, yo puedo utilizar el mismo lenguaje, no ya para explicar ningún planteamiento científico, sino simplemente para interpretar la ciencia desde el punto de vista poético. Entonces yo tengo poemas, por ejemplo, para hablar de yo tengo poemas para hablar, digamos, de los resignados siguen la curvatura de tu esencia. Por tus paredes globulares la energía de otros tiempos se filtra, se congela y forma la materia de las cosas. En tus mallas de luz los infinitos se confunden, las galaxias y los cúmulos se alejan cuando tus láminas se abren y se expanden con el tiempo. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy diciendo con frases, con términos poéticos, lo que la ciencia dice sobre el espacio. Eso es en los poemas cósmicos. En los poemas que yo llamo míticos, como este que vamos a leer, Beb Cororoti, es una mitología del Brasil que yo leí y que me llamó la atención cómo esos aborígenes le rinden culto a un personaje que tiene escafandra y que tiene un vestido parecido a los vestidos de los astronautas de hoy, pero hecho de fibras vegetales. Y entonces yo escribo esto. Bajó de un árbol luminoso y le enseñó a los aborígenes que la hermandad es la presa compartida, que la palabra frente a la palabra cobra vida y que un árbol puede ser una puerta de entrada a las estrellas. Un árbol, una puerta de entrada a las estrellas. Los aborígenes confundieron el cohete con un árbol. Un día después de muchos días de nostalgia, se puso su escafandra y su traje de sol y de luceros y desapareció en el aire, en medio de nubes llameantes, relámpagos y truenos. A la siguiente luna regresó en el mismo árbol luminoso y les dejó a sus amigos, los cayapos, cestos con frutos y raíces del cielo que la tierra nunca había visto. Poesía de ciencia ficción basada en un mito de una tribu del Brasil que se llama los cayapos. Bueno, vamos a ver Es interesante el tema de la poesía de ciencia ficción, ¿no? Hay bastante especulación, hay el tema también que se conecta, ¿no? Porque hay una ciencia ficción, hay una ciencia dura ahí en los poemas de ciencia ficción, ¿no? Me parece súper interesante el tema de ese manejo de la ciencia ficción dentro de los poemas, como que le dan luminosidad y al mismo tiempo nos dan una serie de figuras literarias que nos ayudan en la especulación científica, ¿no? Bueno, me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces para mí la ciencia ficción, además, tiene el papel de reinterpretar, como te decía ahora rato, el pasado. Mira, vamos a mirar este poema que yo escribo sobre bueno, a ver, yo encuentro aquí un poema sobre el pasado. Bueno, este es muy larguito, muy largo. Vamos a no ponerlo porque es muy largo.
me parece interesante, Antonio, también un poco abordando también el tema que me parece interesante también abordando, por ejemplo, quiero abordar un poco el tema con respecto al tema de su forma de escribir ciencia ficción. ¿Cómo aborda usted la ciencia ficción? ¿Cómo empieza esa generación de los relatos o de los poemas? ¿Cómo es la rutina suya de escritura? ¿Tiene alguna rutina? ¿Tiene alguna forma de escribir? Bueno, en el caso de la narrativa, es la lectura, cualquier lectura de, bien de un texto de divulgación científica o un texto de historia, ¿no? Me puede motivar eh, un cuento de ciencia ficción. Eh, la novela es un poquito más, digamos, más complicada porque ya supone toda una elaboración de una trama que tiene una finalidad, y es la de demostrar, digamos, alguna tesis como la del viaje al universo futuro. Y en el caso de los poemas, me inspira cualquier cosa. Un texto de la antigüedad o un planteamiento del futuro, por ejemplo. Un texto de la antigüedad, arriba y abajo. ¿Ya? Sí, el texto Es clásico, ¿no? El texto clásico de nuestra modernidad, de texto, las culturas, el ¿no? Kybalión. El Kybalión Claro. dice como arriba es abajo, como abajo es arriba. Entonces yo hago este poema, es corto. Así como es abajo, es arriba. Somos hijos de la misma fragua y en cada uno de nosotros hierve el mismo caldo del sol y luchan las mismas fuerzas que le dan color y ritmo al universo. Así como es arriba, es abajo. En cada átomo vibra el cosmos y la gravedad de las partículas se encarga de explicar la mecánica del mundo que se expande. Entonces, fíjense, un texto esotérico del Kybalión, yo le capto el mensaje y escribo el poema. Y el texto, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que hoy se dice. Las mismas leyes del microcosmos Claro, son son arriba las y abajo. leyes del macro. Fíjate. Entonces ahí está. Muy bien. Y por ejemplo, Claro. hace Esa poco, hay una reinterpretación, ¿no? Desde luego, ¿no? Una reinterpretación, digamos, de la ciencia, de las leyes físicas a través de la poesía, ¿no? perdón, Quería hay una que... una reinterpretación de las leyes físicas en la poesía, ¿no? O sea, se reinterpreta las leyes físicas, se reinterpreta el tema también de la ciencia como tal, ¿no? A través de la poesía, ¿no? Que esto me parece sumamente interesante. Sí. Quería hacerle también, ahora, Por quiero, ejemplo, el bosón de Higgs. ya, interesante también el último descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Que fue una piedra bastante, sería Escribió un un poema, descubrimiento escribió un interesante, ¿no? poema sobre el bosón de Higgs. Eh, Que surge ¿cómo me surge el poema? Se descubre el bosón de Higgs recientemente, y alguien llega a plantear el bosón de Higgs es la herramienta de Dios para crear el mundo, ¿no? ya, Y entonces yo digo, ¿existe real la posibilidad que existe en la nada del campo que le antecedió al tiempo? Por ahí comienzo, en el poema. Sin ti, la energía seguiría de viajera incorpórea, adornando con sus ráfagas las burbujas que acunan universos. Entonces, ¿qué me lo motiva? El descubrimiento del bosón de Higgs y lo que se dice de él, lo que la ciencia dice de qué es el bosón de Higgs. Entonces, así me inspiro yo en la poesía y generalmente también en los cuentos, ¿no? Cuando surge una nueva teoría, alguna cosa novedosa, eso me genera alguna imaginación y, y comienzo a trabajarlo. Ahora, yo, digamos, demoro trabajando un cuento. Soy un artesano del lenguaje. Es decir,
comienzo a cambiar, escribo, cambio, suprimo, borro, corrijo. No soy un iluminado que sale el cuento de unas horas, listo para la editorial. No, yo le dedico mucho tiempo al trabajo literario para que salga algo más presentable. Qué bueno, me parece muy bien lo que dice. Ahora, hay algunas preguntas que Carolina nos tiene desde las redes sociales y quiero que nos comparta, ¿no? Buenas noches. Sí, justamente hemos tenido la participación desde las redes. Antonio, quería hacerle estas dos preguntas. La primera es de Alberto Cortés. Él dice, si piensa usted que muchos de los escritores colombianos no escriben ciencia ficción porque es un género exigente. Bueno, Alberto, un saludo muy cordial. Alberto, un escritor de ciencia ficción de Barranquilla, ¿no? Mira, Alberto, yo creo que no es la exigencia, porque en Colombia incluso hay escritores mejores dotados que yo para la ciencia ficción, porque son escritores que han estudiado alguna disciplina científica, son ingenieros, son biólogos, son físicos, etc. Tienen esa facultad, esa posibilidad de explorar con más solvencia esos temas que yo, que no soy nada de eso. Lo que ocurre es que en Colombia, con contadas excepciones, las editoriales no creen en el escritor colombiano de ciencia ficción. ¿Sí? Uno ve en las librerías colombianas y en las editoriales que son extranjeras incluso, pero que tienen sedes en Colombia, las obras de los más importantes escritores de ciencia ficción del mundo. Uno se quiere informar sobre la última obra de cualquier escritor norteamericano, francés, inglés, etcétera, y ahí la encuentra. Pero, repito, con contadas excepciones, no creen en el escritor colombiano de ciencia ficción, tal vez porque ninguno se ha ganado un premio así como que gordo de los premios internacionales de la ciencia ficción, o porque no son ampliamente conocidos, con 2 o 3 excepciones en el mundo. Entonces, ellos piensan, sí, pocos escritores de ciencia ficción, pocos lectores de literatura en general, mucho menos van a leer ciencia ficción de escritores colombianos. Entonces, yo pienso que el principal obstáculo es ese. Yo sé que hay muchos escritores actualmente jóvenes que están escribiendo ciencia ficción y que están publicando, pero en revistas, ¿no? Ya en Axón, ya han publicado a muchos jóvenes colombianos. Pero no son No libros. sé si Cristian le habrá publicado a otros escritores diferentes a mí, pero ya están publicando. Pero libros, ya cuando llegan con su conjunto de cuentos o novelas a la editorial, ahí comienza el problema. No, Ya le entiendo, tienen el Antonio. inconveniente. Entonces tienen que recurrir a editoriales, a ediciones de autor, tienen que recurrir a ediciones de autor o editoriales pequeñas que tienen poca circulación y publican libros que no circulan, tienen poca divulgación. Entonces el principal escollo es ese. Ya le entiendo. También tenemos otra pregunta de parte de Krishna Sánchez desde México. Le dice, ¿cómo visualiza el futuro de la ciencia ficción latinoamericana? Y le manda un saludo desde México. Y dice que este es un excelente programa. Bueno, yo tengo referencia de la ciencia ficción mexicana. Conozco como a 2 o 3 autores de ciencia ficción de México. Conozco también la ciencia ficción cubana, la ciencia ficción de Argentina, la ciencia ficción de Chile.
bueno, del Ecuador, ahora con Cristian y con otro escritor, Miño, apellido Miño, creo que. Entonces, yo creo que la ciencia latinoamericana tiene un gran futuro. Entre otras cosas, porque si vamos a hablar de fantasía, ahí sí que somos maestros. Porque de Carpentier, no, que no fueron escritores, pero que manejaron los reales maravillosos, etcétera, que nos dan a entender que nosotros manejamos la fantasía con propiedad. Y de la fantasía de la ciencia ficción no hay sino un paso. No hay sino que enseñarle al escritor que tenga ese desbordamiento fantástico, más o menos los sacrificios de la escritura de la ciencia ficción, y obtenemos un buen escritor de ciencia ficción. Alguna vez estuve en Bogotá, un escritor norteamericano, Nemo Knight, que hizo un taller de ciencia ficción e invitaron a muchos escritores colombianos de literatura realista, escritores que nunca habían escrito ciencia ficción. Y algunos de esos escritores que asistieron escribieron después ciencia ficción, empezaron a escribir algunos cuentos de ciencia ficción. Y llegaron a la conclusión esta que yo le estoy diciendo, que cualquier escritor no ha escrito nunca ciencia ficción, desde el momento en que lea ciencia ficción y aprenda en un taller cómo se escribe ciencia ficción, terminé escribiendo y bueno, yo no creo que la ciencia ficción sea un género iniciado, solamente para un número de personas que están como predeterminadas por no saber qué fuerza misteriosa a escribir el género. No, cualquiera puede escribir ciencia ficción en el momento que descubra los secretos del género. Y eso es fácil hacerlo leyendo y asistiendo a unos talleres de literatura de ciencia ficción. No es más. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Sabe que también quería comentarle un tema sobre tecnología. Usted sabía que en este momento justamente la empresa Emotiv ha implementado una tecnología para controlar diferentes dispositivos utilizando solamente un dispositivo en la cabeza, o sea, para controlar a través de nuestros pensamientos con el cerebro. Para que simplemente tenemos que pensarlo y el dispositivo lo realizaría. ¿Qué piensa usted de esto? Perdón, no te entendí muy bien. Perdón, tenemos una empresa que en este momento está desarrollando una tecnología, como podemos ver en la pantalla, que a través de una corona que se coloca en la cabeza, nosotros vamos a poder manejar los dispositivos. Solamente con pensarlo, vamos a poder cambiar el canal de la televisión, se podrá manejar hasta autos, o sea, ese es el alcance que se le está buscando. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, te contesto que en Suecia, ahora mismo, porque tengo una hija que vive allá y yo casi todos los años viajo a Suecia, le están implantando, obviamente hasta ahora es voluntario aquí, en esta zona de la mano, por ahí, un microchip, que con ese microchip el ciudadano sueco abre puertas, paga el servicio de tren o de bus y puede realizar incluso operaciones bancarias. Eso todavía me parece más fantástico que lo que me acaba de decir, de que con todos en la cabeza la persona pueda hacer determinadas operaciones, ¿no? Digamos, transmitir determinadas operaciones. Cristian, el micrófono. Seguramente, digo yo, va a ser un cambio bastante fuerte el tema en la gente si se instala
esos electrodos en la cabeza. Imaginen que solo con pensar yo puedo abrir la puerta. Solo pensando podría manejar, solo pensar. Y es una cuestión ya de ciencia ficción. Como yo alguna vez dije, la ciencia ficción es en el presente y no en el futuro. Porque ya vivimos en una ciencia ficción empezando desde el COVID, ¿no? Bueno, eso que me acaba de decir Carolina también me gusta por esto. Porque yo tengo un cuento que le da título a uno de mis libros que se llama El Lado Cibernético. Bueno, ya ese título ya, El Lado Cibernético, eso suena como raro, ¿verdad? Sí. Bueno, el cuento es que un niño llega a una máquina, piensa el helado y la máquina se lo genera enseguida y se lo ofrece en una bandeja y el niño coge el helado y se lo come. Tiene mucha similitud porque es solamente el desearlo, ¿no? El querer las cosas. Eso es un El poco la idea pensarlo, de ¿no? esta tecnología. Bueno, quiero también en este momento poderles contar y compartir, ¿no es cierto? Justamente lo que tiene que ver con las noticias de la, ¿cómo se llama? De nuestro número de teoría Omicron, el número 2 del año 3. Justamente tenemos en la parte de Editomicron, ¿no es cierto? Estamos haciendo toda una editorial con el tema de multiversos y otras cosas. También se ha publicado ya la entrevista que en la sección Hablando con Omicronianos, con Tania Tinjalá. Se llama Sueños de Ciencia Ficción. Esto lo ha realizado nuestro editor Cristian Londoño. En Cronistas Omicron tenemos José García nos comparte su relato Pantano. Y también hemos publicado en la misma sección de Daniel Verón, nos comparte su cuento Mejorando el Futuro. Como ustedes saben, la forma en que nosotros vamos justamente publicando en la revista, cada semana tendremos nuevos temas para poder llevar adelante, ¿no es cierto? Así es, Como Carolina. es nuestra costumbre, como les indicaba, en las próximas semanas iremos publicando cada una de las colaboraciones seleccionadas. Esto es sumamente importante. Como les enseñé, tenemos a Tania, tenemos a Daniel y tenemos a José. Esto es lo que es la revista Omicron de esta semana, Cristian. Gracias, Sí, ya Carolina. Bueno, ahora les comento, estamos despidiendo ya el programa. Primero quiero hacer un extensivo agradecimiento a Antonio estoy por haber gritando. ¿Lo? por haber. ¿Ahora sí me escuchas, Antonio? Se entrecorta no te Ahí. escuché porque Ya. ¿Ahí me escuchas? no ¿Me escuchas? escucho. Sí, ahora sí. Ya. Estamos terminando el programa. Quiero agradecerte por tu amabilidad, por tu tiempo. Te agradecemos por haber dado este espacio a Teoría Omicron. Tus palabras finales. Bueno, no, gracias. Gracias, Cristian, gracias, Carolina. Me alegra que la entrevista de la amiga, ¿cómo es? Que publicaron ahora. Tania. Que es peruana y vive en Finlandia. Así es. Peruana y vive en Finlandia. Sí, ella hizo un comentario sobre mi libro Los Jinetes del Recuerdo, que me gustó mucho. Y me hizo un elogio tremendo. Dice, Blixa es el cuento de amor más hermoso que yo he leído. Y yo la quiero mucho por eso. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con muchos lectores y aficionados a la ciencia ficción de América Latina. Les deseo el mayor de los éxitos a Teoría Omicron, que ya está convirtiendo en una de las revistas importantes de la ciencia ficción latinoamericana. Gracias. Gracias por sus palabras, Antonio. Le agradecemos. Carolina, sus palabras finales.
Gracias, Cristian. Y quiero agradecerles a todos, especialmente a Antonio, por habernos acompañado en esta transmisión y les esperamos la próxima semana. Ok, gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes por la asistencia a este programa y como es el lema de Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima semana. Nos vemos.